Hoy hablaremos sobre el tema más allá del Jordán, porque lo que tenemos en esta narración que estamos estudiando en Josué tiene unas lecciones que nos van a impresionar si le permitimos al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, que es lo que le vamos a pedir para que, con la ayuda de nuestro pastor Dani Perla, podamos explorar todas las implicaciones teológicas que tiene, o al menos algunas implicaciones teológicas que tiene este cruce del Jordán. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, gracias te damos por tu paciencia y amor, porque tú nos has cuidado hasta este momento y nos permites aprender de tu palabra. Hoy, permítenos ver cómo en tu palabra nos iluminas sobre las implicaciones teológicas que tiene este cruce del Jordán para nuestra experiencia de la salvación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, Pastor Dani Perla, en el día de ayer se comentaba un poco en la lección, nosotros no lo hicimos, pero hoy lo vamos a hacer un poco con lo que vamos a estudiar, que para Josué, y de hecho usted lo mencionaba, este cruce del Jordán equiparado con el Mar Rojo era básicamente un acontecimiento, es decir, una forma en la que Dios obró, y ya nos decía usted con el texto con el que terminábamos, para que todos supieran que Dios obra, que la mano de Dios es poderosa. Pero, ¿qué implicaciones le daba al pueblo de Israel la obra que Dios había hecho por ellos al permitirles cruzar el Jordán en seco, así como una generación antes habían cruzado el Mar Rojo en seco? Realmente el cruce del Jordán representó para el pueblo de Israel una nueva etapa, una nueva era para ellos, un nuevo comienzo. Ellos estaban dejando atrás el pasado y que había sido caracterizado por las fallas, por esos años de peregrinaje en el desierto, para instalarse ahora en la tierra que Jehová les había prometido. Entonces de allí el Jordán, a lo largo de la Biblia es interesante que más que el Mar Rojo, el Jordán llegó a tener una gran significación espiritual y práctica también, por eventos que siguieron ocurriendo relacionados con el Jordán, que siempre la idea era esa idea. Bueno, de hecho, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, él habla cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, y él dice, todos fueron bautizados en el mar, dice el apóstol Pablo, y sabemos nosotros que luego en el Nuevo Testamento el bautismo es un simbolismo de una limpieza, de una purificación. Entonces notemos nosotros, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, venían totalmente pues contaminados, ahí Dios los bautizó, pero no cambiaron inmediatamente. Sacar toda esa idolatría, ese paganismo que venía en ellos, pues tomó tantas otras generaciones más, pero como todavía no había salido, entonces Dios simbólicamente nuevamente los hace pasar a través del Jordán, y por eso es que tenemos ahí esa imagen de que antes de entrar a la tierra prometida tiene que haber una limpieza, cosa que vimos que no se logró la primera vez, pero que ahora parece que al menos en este momento la nueva generación ha captado la lección, y entonces ahora se dirigen para un futuro mejor como Dios les había prometido. Entonces, recordemos, de ahí en adelante el Jordán va a estar relacionado con eso, con acontecimientos que marcan un antes y un después. Eso me recuerda a historias como la de Elías, cuando hace un milagro similar, cruza el Jordán, y es un antes y después para Elías y para Eliseo. Y hasta me recuerda la historia de Naamán, que se lava 7 veces en el río hasta quedar limpio. Pero en la historia, además, el acontecimiento máximo que tenemos en los evangelios, en la historia bíblica, en los evangelios, es el bautismo de Jesús en el Jordán. ¿Qué implicaciones tiene esto respecto a lo que sucedió allá en la historia de Josué con lo que ahora Jesús inaugura con su venida? Sucede que habíamos dicho en la introducción, recuerdo cuando estudiamos la primera semana, cómo Josué llegaba a ser un tipo de Cristo, pero a su vez el pueblo de Israel, porque no solo él,
sino que el pueblo de Israel también participó de toda esa experiencia y sucede que Jesús, quien es el verdadero representante, la verdadera simiente que viene a derrotar a las fuerzas del mal, pasa también por esa experiencia por el Jordán. Recuerden ustedes, el pueblo de Israel, bueno, en este caso, ellos cruzaron el Mar Rojo y luego fueron al desierto. En el caso de Jesús, él es bautizado y después va al desierto también, allá 40 años. En el caso de Jesús, 40 días. Entonces, cuando uno comienza a observar esto, hay varios paralelismos. Es más, Jesús también estuvo en Egipto. Usted puede ver esto en la Biblia, en Mateo capítulo 4, y también puede ver un poco más de detalle en la lección. Y entonces luego Jesús sale de Egipto, por supuesto, ¿verdad? Él crece. Recordemos que cuando fue amenazado por Herodes, todos los niños, pues los padres de Jesús, su madre María y José, quien era el esposo de ella, tuvieron que ir a Egipto. Entonces, pasó la misma experiencia. En el caso de Jesús, era igualmente, ¿por qué él se bautizó? ¿Por qué él llegó hasta el río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista si él nunca pecó? ¿Por qué? Bueno, tenemos ahí que eso inauguraba para Jesús una nueva etapa de un ser humano que nunca había pecado, que vivió una vida correcta, pero que ahora iba a ejercer un ministerio. El bautismo de Jesús es un ungimiento para él. No es un bautismo de perdón de pecados, claro, porque él no necesitaba purificarse, él no había pecado jamás, y sin embargo este acto era un simbolismo de una nueva actividad que él se iba a empeñar, que en este caso era pues poner todo para nosotros el estilo de vida y el camino que nosotros tenemos que vivir y finalmente ir a la cruz. Entonces ahí tenemos nosotros todo esto, cómo en la vida de Jesús también se cumple este acontecimiento de un antes y un después. ¿Tendrá eso en mente el autor de Hebreos cuando compara el cruce del Jordán con el encuentro del reposo que tenemos nosotros los cristianos en Jesús? Es decir, una vez que entramos en una relación con Jesús, tenemos reposo completo en Jesús. Totalmente. Yo fui a examinar esa cita de Hebreos, los capítulos 3 y 4, y lo que nosotros descubrimos ahí es un llamado que Dios hace al pueblo hoy, basado en la experiencia que tuvieron en el pasado, donde el pueblo endureció su corazón, y entonces Dios hace un llamado y dice, miren, no vayan a cometer el mismo error. Ellos vieron tantas obras, tantas maravillas, pero endurecieron su corazón. Ahora ustedes no. Ustedes abran su corazón y entren en el reposo de Dios. Entonces, definitivamente la experiencia del pueblo de Dios hoy es una experiencia de entrar en ese reposo, en las promesas que Jesús nos ha hecho a nosotros. Pero yo creo que esto todavía va más allá de Hebreos. Si va hasta el libro de Apocalipsis, en el capítulo 15, nosotros encontramos a esos fieles que ahora están de pie delante de Dios y se refleja algo de esto también. Es más, me gustaría que lo leyéramos, Apocalipsis capítulo 15 y los versículos 1 al 4, porque noten, esta experiencia del pueblo de Israel se repitió, podemos decirlo de esa manera, en la vida de Jesús, como un cumplimiento de todas las promesas, pero el plan de Dios es que también sea nuestra experiencia. Muy bien, y dice en los primeros 4 versículos de Apocalipsis 15, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo,
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Notemos aquí nuevamente cómo, por ejemplo, hay una similitud. Vemos a una multitud de personas que dice han alcanzado la victoria y ellos son representados como estando sobre un mar de vidrio. Estaban allí, estaban adorando a Dios. Entonces todo esto, esta experiencia que pasó en el pueblo de Israel, que tenía que ver con una consagración, una preparación, con un antes y un después, esta experiencia del pueblo de Israel que tenía que ver con limpieza primero para poder recibir luego lo que Dios ha prometido, va a ser también la experiencia del pueblo de Dios al final, donde esas aguas del Jordán para nosotros no va a ser ir al río Jordán, Claro. en donde está ahora, no, sino que esas experiencias para nosotros van a ser todas las turbulencias que pasamos en esta vida de diferente índole. Vamos a ser vencedores y vamos a ver la mano de Dios, las maravillas de Dios, como vimos también el día de ayer. El plan de Dios era que conozcamos que Él es poderoso. Amén. Y qué cosa más poderosa, dice que estas personas, estos santos salvados, han obtenido la victoria sobre el pecado, la victoria sobre las fuerzas del mal, la misma victoria que obtuvo Jesús también, nuestro Salvador. Así que la experiencia del Jordán es una experiencia que nosotros también podemos tener. Queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que sea una experiencia en la que, tomados de la mano de Jesús, podamos disfrutar, vivir en una nueva etapa también para nosotros, una nueva vida, que es lo que Jesús quiere darnos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por la lección que tú nos das hoy. Gracias porque un evento pasado tiene grandes enseñanzas también para nosotros, como tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de por siempre. Gracias porque tú estás dispuesto para que nosotros podamos ser también victoriosos en nuestro camino hacia el cielo. Y aunque hay obstáculos y dificultades, las podamos superar. Ayúdanos, Señor, a que por la fe podamos vernos ya en ese mar de vidrio, siendo vencedores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.